la segunda carta que Pablo envía a la iglesia de Tesalónica. Fueron dos cartas. Y esta carta, la segunda, que es la que estamos estudiando, pues vaya que tiene una riqueza doctrinal para la iglesia, a pesar de que es una iglesia del primer siglo de la era cristiana, sigue vigente lo que el Señor a través de Pablo le escribe a su iglesia, y por lo tanto es un mensaje también para nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 17, aunque voy a dedicar un mensaje especial para el versículo 16 y el versículo 17. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ante el regreso de Cristo, nada de inseguridades y nada de debilidades. ¿Ok? El regreso. Sí, hermanos, el regreso de Cristo. Iglesia, no tengas inseguridades, ni tampoco demuestres debilidades en tu fe, sabiendo que el regreso de Cristo ya está a la puerta. Es el tema de esta tarde, el regreso sin inseguridad ni debilidad. Vean por qué. Dice Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros, iglesia, nosotros, la iglesia, y Pablo, Silas y Timoteo, le damos siempre gracias a Dios. Respecto a ustedes, iglesia, hermanos, eso es la iglesia. Ahí hay hermanos verdaderos, hermanos amados, eso es la iglesia. Los que son amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo te escogió el Señor? Desde el principio. Te escogió para salvación. Te escogió mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe que tienes en la verdad. Versículo 14. A lo cual os llamó. Precioso lo que hizo el Señor contigo y conmigo, iglesia. Te llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, esto es más que suficiente. Ya lo estoy yo parafraseando. Esto es suficiente, esto es hermoso, hermanos, de tal manera que por favor estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, ya sea por mi enseñanza a través de palabras o precisamente por las cartas que les he escrito o por la carta nuestra. Ahí en el versículo 16, que lo voy a separar de la enseñanza de esta tarde, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, vaya manera contundente en que Pablo está cerrando la enseñanza de cómo estar preparados en los últimos tiempos. Es enfático el apóstol, es clarísimo el apóstol Pablo. Desde el versículo 3, recordamos, no te dejes engañar. Ya estamos en los últimos tiempos y en el capítulo 2, verso 3, ya lo explicamos, Pablo le dice a la iglesia, no te dejes engañar. En el versículo 3 al versículo 5 también extraemos la enseñanza de que no debemos de ser olvidadizos. Si hay algo que todos los días debe recordar un verdadero cristiano, es que me tengo que preparar para el regreso de Cristo. Y eso no se olvida.
En el capítulo 2, versículos del 6 al 10, Pablo es muy duro cuando dice, no seamos ignorantes. La ignorancia, hermanos, es uno de los peores enemigos de la iglesia del siglo XXI. La ignorancia. En el capítulo 2, versículos del 13 al 14, versículo 10, capítulo 2, verso del 10 al 12, no ser incrédulos. ¿Cómo puedo prepararme para los últimos tiempos? Dice Pablo, segunda de Corintios 2, del 10 al 12, no siendo incrédulo. Y ahora sí, el tema de esta tarde, capítulo 2, versículos del 13 al 14, no ser inseguro. Y en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, no seas débil. Muy bien, vamos a desarrollar entonces, hermanos, el tema con la guía del Espíritu Santo del versículo 13 al versículo 15. Debemos dar siempre gracias a Dios, dice Pablo, junto con Silas o Silvano y Timoteo, respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, amados por el Señor. Son palabras, hermanos, tan profundas aquí que necesariamente tengo que decirte que la exhortación de Pablo para eliminar de tu vida el miedo al futuro es entender una de las doctrinas más hermosas, profundas, complejas de la Biblia, y se llama la doctrina de la elección divina. El tema de la salvación, quien conoce soteriología, la soteriología es la rama de la teología sistemática que se encarga de estudiar todo, hermanos, todo lo que Dios hizo por salvarte a ti y a mí. Y dentro de la soteriología, yo descubro lo que Pablo narra aquí. Te escogió. Me parece que era Charles Spurgeon que decía, mira, no me sorprende que algunos van al infierno. Esa es una realidad en las Escrituras contundente. Lo que me sorprende es porque a mí el Señor me escogió. Si yo también estoy dentro de ese costal de pecadores, porque perdónenme, hermanos, nadie se puede parar el cuello como cristiano ante el mundo caído de allá afuera. Todo lo contrario, debe de haber un sentido de humildad, el tan solo reconocer que el Dios Todopoderoso, 3 veces santo, te escogió por el puro afecto de su voluntad. Eso decía Spurgeon, a mí me impacta. ¿Por qué a mí, Señor? Y todos los días, si viviéramos conociendo lo que el Señor hizo en tu vida, vivirías de rodillas, vivirías agradecido con Dios. Tu vida cristiana se tornaría de otra manera si logras entender por qué Pablo le da tantas gracias a Dios por la iglesia, sabiendo que tú, amada iglesia, fuiste escogida desde el principio para salvación. Esta doctrina nos ayuda entonces a no tener inseguridades. Nada que la salvación se pierde, por ejemplo. Pastor, pero soy un pecador. Sí, mi hermano, también yo. Y por supuesto que la Biblia explica por qué, a pesar de que soy un pecador, yo no pierdo mi salvación. La doctrina de la salvación es una doctrina inmensa, profunda, hermosa. Conocer la inmensidad de ese plan. Hermanos, Dios diseñó un plan en la eternidad pasada que te involucra a ti. Imagínate lo que importas para el Señor. Imagínate lo que implica para Dios tu vida, tu salvación, tu alma.
¿Por qué lo hizo contigo? ¿Por qué lo hizo conmigo? Podemos enfrentar entonces, dice Pablo a la iglesia, que venga el anticristo, que venga la apostasía de la que ya prediqué, que venga todo lo que se tiene que venir en el mundo. Hermano, los cristianos fuimos elegidos en un plan redentor, y esto te tiene que traer seguridad en tu vida mientras esperas el glorioso retorno de Cristo. La intención del apóstol Pablo en estas cartas, hermanos, es una intención pastoral. Y como pastor, también mi intención para ti es la misma. Hermano, no tengas inseguridades de tu salvación. Confía en que si el Señor te salvó, confía en que si el Señor te eligió desde la eternidad pasada, Él te llevará juntamente con Él en el rapto. Y no me importa que seas pretribulacionista, no me importa que seas postribulacionista. Ya expliqué un poquito todas esas variantes escatológicas. Lo importante es que te vas con Cristo y estaremos con el Señor. La intención es pastoral, no pedagógica. Pablo no pretende desarrollar aquí un tratado de soteriología o de la doctrina de la elección. Lo que Pablo pretende es consolar, animar a la iglesia de que no tengan inseguridad, de que si bien Cristo regresa, tú ten la seguridad de que te irás con Él. Los tesalonicenses, como muchos de nosotros, pensamos que el Señor no nos salva. No merezco su perdón ante tal pecado. En la iglesia de Tesalónica, quizás muchos, como en esta tarde, habían perdido la esperanza de su salvación. Otros quizás, hermanos, entramos en una especie de incredulidad. Bueno, y Señor, ¿por qué no regresas ya? ¿Cuánto tiempo más? Hermanos, no necesitamos, desde luego, perder esa esperanza. Tampoco debemos tener miedo. No, hermanos, en esta tarde, mi enfoque en esta mañana, en esta tarde contigo es explicarte que la salvación que el Señor proveyó para ti es irrevocable. Ahora, si en esta tarde, mi amiga, mi amigo que visitas nuestra iglesia, ¿tienes dudas de tu salvación? No puedes estar en un mejor lugar para que ahora salgas por la puerta por donde entraste, ya no con inseguridad, sino con la seguridad de que estás arrepentido, crees en el Evangelio y eres salvo. Si entraste, mi amiga, mi amigo, en esta tarde con inseguridad, te pido que no te vayas con esa misma inseguridad, porque mi deber es compartirte cómo logra una persona tener la seguridad de que tu salvación la tienes garantizada en Cristo. Y si fuiste elegido por el Señor, eso es irrevocable, irrevocable. Vamos a revisar con base a la Escritura, a la palabra de Dios, por qué Pablo les dice eso. Hermanos, amados por el Señor, ustedes deben estar conscientes de que el Señor los escogió desde el principio para salvación. Bueno, la Biblia está repleta de esta enseñanza preciosa. La salvación, ¿cuándo comenzó? Tu salvación, ¿cuándo comenzó? Bueno, hermanos, esto comenzó con la elección amorosa de Dios en la eternidad pasada. En el pasado eterno, hoy continúa en la glorificación presente, proyectándose hacia una glorificación futura. Fíjate lo que el Señor hizo contigo desde la eternidad pasada. Fíjate lo que el Señor hace hoy contigo en lo que llamamos la santificación del presente, con miras a una glorificación futura. Hay un pasaje en Romanos, claro, ¿en qué otro libro si no es en Romanos? Que es
el magnus opus de Pablo. ¿Y qué es esa palabrita, pastor? A usted le encanta el latín. ¿Por qué magnus opus? O sea, en la música, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky tienen su obra cumbre, su obra máxima. Bueno, Pablo tiene su obra máxima, inspirado por el Espíritu Santo, dicen los teólogos. Y esa es una carta que te suplico, tienes que estudiar, tienes que memorizar, tienes que leer, te tienes que empapar, te tienes que llenar, te tienes que sumergir en la obra magna del teólogo, del apóstol, de este siervo llamado Pablo. Y esa es una carta que no escribe Pablo, la escribe Tercio, un secretario, un amanuense, a quien Pablo le está dictando la carta. Romanos, capítulo 8. Y sí, hermanos, me gusta el latín. En Romanos 8, versículos del 29 al 30, se encuentra el ordo salutis. Así le llaman los teólogos. A Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. Ordo salutis. ¿Qué significa eso en latín? El orden de mi salvación. Fíjense lo que la Biblia, de una manera asombrosa, recalca de lo que pasó contigo y conmigo cuando ni siquiera el mundo existía. Ni siquiera existían tus padres. Bueno, ni siquiera Adán había sido formado. Y tú y yo estamos en un plan de redención. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció. Quiero que noten que toda la gloria se la lleva el Señor. Él te conoció, no tú, querido. Nada de que es que yo conocí al Señor cuando fui a ese desayuno evangelístico. Yo conocí al Señor cuando fui a la iglesia. O sea, entiendo lo que me quieres decir, pero ahora, hermano, te quiero ayudar a entender teológicamente que lo correcto es: el Señor primero me conoció. Y claro, el Señor orquestó todo un desayuno. Ese era el pretexto. Unos huevitos, un juguito, el invitado que Dios puso en mi vida, mi familiar, mi pariente, para que yo me sentara a desayunar. Y resulta que un conferencista está explicando el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Ahí se me abrieron los ojos. Por fin entendí la escritura y me di cuenta lo pecador que era y lo profundo que estaba alejado del Señor. Claro, todo eso lo orquestó el Señor, pero ya lo tenía desde la eternidad pasada. En esta obra magna de Pablo dice: a los que antes conoció. Esa es una doctrina que hay que estudiar. El conocimiento que Dios tiene de ti. Y luego, por eso esta es la obra magna, toda la carta de Romanos, pero aquí se encuentra una joya: los predestinó. Y este término ha provocado un debate profundo. Miren, hermanos, es fascinante estudiar la historia del cristianismo. No sé cuántos de ustedes, bueno, mis niños de Cuernavaca, les aviso a todos los que siguen las redes, pero a mis niños de Cuernavaca sí conocen lo que es el sínodo de Dort. Ellos sí. Allá en casa, a las redes sociales, a los que nos siguen, les pido que consigan todo el material, revisen en la historia cuál ha sido el debate, el profundo debate teológico que se ha presentado con palabritas como predestinación. A esos a quienes el Señor conoció, también los predestinó. Y miren lo que dice la Biblia: ¿por qué te predestinó? Para que fueses hecho
conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, aquí se encuentra escondido en este versículo la razón más gloriosa y grandiosa del por qué Dios desde la eternidad pasada te conoció y te predestinó. Para que te parezcas a Cristo. No te puedes parecer a Cristo a menos que tengas el Espíritu Santo en tu vida y seas un pequeño ungido. Eso significa cristiano. La razón bíblica no es salvarte del infierno. Eso viene después como añadidura. La razón principal por la cual el Señor desde la eternidad pasada te conoció, te predestinó, es para que en esta tarde, la tarde del 26 de enero del 2025, te parezcas hoy más que ayer a Jesucristo tu Salvador. Y todos los días el Señor tendrá que usar todo lo que tenga que usar para cincelar, moldear, trabajar en tu vida el carácter, la paciencia, el amor de Cristo en tu vida y en la mía, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo y Él sea Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Vean el versículo 30, sigue el orden, el ordo salutis, sigue, versículo 30, y a esos que predestinó, te llamó, y a esos que llamó, te justificó, y a esos que justificó, y ya vieron que está todo en pasado, ya lo hizo. Ya lo hizo. Se pierde la salvación. Perdónenme, hermanos, quienes enseñan eso no conocen el ordo salutis. Tiempo pasado, ya se hizo. Ahora, ¿quieres que vayamos al más grande maestro? ¿Quieres que el que ejecutó el plan? Sí, porque a ver, en la Trinidad, Dios diseñó el plan. Alguien lo tiene que ejecutar porque alguien tiene que morir. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, identificándose con la carne humana, la humanidad. Dios se tiene que encarnar, hay que ejecutar el plan, y el que ejecuta el plan es Jesucristo. El Espíritu Santo también tiene un papel importantísimo en el plan de redención que el Padre diseñó, que el Padre ideó. El Hijo lo ejecuta. Y miren que no fue fácil salvarte a manera de que te parezcas a Él. Fue a través del sufrimiento. Y dice la Biblia, en este orden de salvación, que quien ejecuta todo eso es Jesús. Ahora preguntémosle a Él, revisemos qué enseñó Él de lo que hizo con aquellos que el Padre eligió desde la eternidad pasada. Vamos al maravilloso Evangelio de Juan, capítulo 6. Hermanos, creo que con estos temas estás preparado tú y yo para enfrentar el futuro. Si estás elegido desde la eternidad pasada y ya viste todo lo que explicó el Ordo Salutis, ¿viste todo lo que hizo el Señor? ¿Revisaste palabra por palabra? Ay, se me hace que no. A ver, rápido. ¿Revisaron palabra por palabra? ¿Te conoció? ¿Predestinó? ¿Llamó? ¿Justificó? ¿Glorificó? ¿Inseguro de perder tu salvación?
inseguro de que el día que partas te pierdes, no eres salvo, ¿tienes dudas de tu salvación? Mira, mi amigo, si estás en Cristo, no tienes por qué dudar. Ahorita explicamos un poco porque sé que, en verdad, hermanos, a veces, pastores, que usted no me conoce. Bueno, pues el Señor sí, y voy a orar por ti, y te tengo que presentar el Evangelio. Vamos a revisar la enseñanza de Jesucristo. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Tú veniste a Cristo? ¿El Señor te atrajo hacia Cristo? Amén. Y el que a mí viene, no te echo fuera. Versículo 39 del mismo capítulo 6. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y mira lo que el Señor te está avisando que hará contigo. Yo te resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si no es Dios el que te envía directamente a Jesucristo. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo otra vez lo voy a resucitar en el día postrero. Estas son palabras claras, contundentes, de que Jesucristo nos enseña perfectamente cómo hay una imposibilidad de que alguien de los elegidos de Dios se pierda. Imposible. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Este me gusta porque somos ovejitas. Uy, esto en la naturaleza es hermoso, hermoso. Mis ovejas. ¿Sabes por qué estás aquí? Pues porque oyes la voz de tu Señor. Mis ovejas oyen. Mis ovejas obedecen. Mis ovejas. Las que no son mis ovejas es otra bronca, eso es otro rollo. Ellos tienen otra cosa. Las mías, mis ovejas, oyen mi voz. Yo las conozco y amén. Esto es precioso si lo llevamos al campo con los pastorcitos y las ovejas. Efectivamente, hermanos, es impresionante cómo la ovejita se va familiarizando con él. Uy, la ovejita que sabe que ese es su pastor, créemelo, lo va a seguir. Y ahí van esos animalitos torpes, ciegos, testarudos, burros, cualquier parecido con nosotros es pues así. Y ahí van y dudando y uno se quiere ir por allá, pero gracias a Dios, gracias al Señor que también hay perros ovejeros, Y si Dios te manda a tu vida un perro ovejero, dale gracias a Dios por ello. Te va a doler, querido, pero regresas al redil. Regresas porque regresas. Esas ovejitas, dice el Señor, oyen la voz de su pastor y le siguen. Yo las conozco. Qué hermoso, el Señor te conoce, claro, y lo vas a seguir. Dice el apóstol, dice el evangelista Juan, en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 28, vean el 28, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie. Es que viene el anticristo, es que el falso profeta, es que los enemigos de la iglesia de hoy. Ayer les di una clase en eclesiología a los hermanos y les dije: hermanos, la iglesia hoy está enfrentando unos enemigos. Les dije ayer en el Instituto Teológico: enemigo número 1, pragmatismo. Enemigo número 2, secularismo. Enemigo número 3, neopaganismo. Enemigo número 4, la ignorancia. Hay 4 feroces enemigos de la iglesia hoy: neopaganismo, secularización, pragmatismo e ignorancia. Aguas. Cuidado, iglesia, con cada uno de estos, porque hoy los enemigos no son tropas romanas. No nos van a llevar a la cárcel, gracias a Dios, al menos en México todavía, por predicar el evangelio. No tenemos allá afuera a la Guardia Nacional para agarrarnos a todos y llevarnos a la cárcel. Gracias a Dios no estamos en Turquía. Gracias a Dios no estamos en esos países a donde no tienen el privilegio que tú y yo ahorita tenemos de reunirnos. Los enemigos de la iglesia del siglo XXI en Turquía, en Estados Unidos, en México, son neopaganismo, secularización, pragmatismo y la ignorancia. Cuidado, iglesia. Pero si estás en Cristo, nada te va a arrebatar de las manos del Señor. No va a perseverar contra ti ninguna de esas filosofías del diablo mundanas. La iglesia está segura en su buen pastor. Dice el versículo 28: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie de los enemigos que te acabo de mencionar, ni diablo, ni anticristo, ni falso profeta, ni secularismo, ni neopaganismo, ni pragmatismo, ni nadie me las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Si estás en Cristo, eres elegido por el Señor, estás seguro en salvación con Él. Nadie puede arrebatarlas, qué tremendo, de la mano de mi Padre. Oh, hermanos, yo deseo que todos estemos ahí en las manos del Señor, con esa seguridad de salvación. Con razón Pablo le da gracias a Dios, porque hay seguridad de que los hermanos de Tesalónica son salvos. En Efesios capítulo 1, capítulo 1 de la carta de Efesios, versículos del 4 al 5. También, otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dice ahora a otra iglesia en Éfeso, capítulo 1, versículo 4 y 5: según nos escogió en Él. ¿Cuándo sucedió eso, Señor? Antes. Ay, hermanos, si esto no te hace reflexionar, antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué me escogiste, Señor, desde antes de que todo existiera? Para que fueses agios en griego, diferente. El cristiano es santo, agios en griego, viste diferente, habla diferente. Su cosmovisión no es la cosmovisión de tu profesor de la universidad, querido. La cosmovisión de un cristiano es diferente. Tú piensas diferente, actúas diferente, hablas diferente, lees libros diferentes. Tu comportamiento con tus padres es diferente. Tu comportamiento en la sociedad es diferente. Eres santo. Para eso el Señor también te eligió, te escogió desde antes de la fundación del mundo, y fuese sin mancha. Pero eso no se puede a menos que tengas la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Jesucristo nos hace estar sin mancha delante esta tarde de Él. Y en el versículo 5, este atributo comunicable es de Dios, pero ¿qué creen?
a Dios le plació transmitírselo al hombre. Amor ágape. En amor. ¿Qué movió al Señor desde la eternidad pasada o antes de que fuese el mundo fundado? ¿Qué lo movió? ¿Qué hizo Dios por ti? En amor. Él se movió en amor. El amor ágape, Primera de Corintios 13, para que te des una idea de qué es ese amor. Primera de Corintios 13 es todo un capítulo que el Espíritu Santo exalta del amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso hizo Dios contigo. Eso hizo Dios contigo. ¿Qué te va a tener envidia? ¿Qué te va a tener celos? ¿Qué va a tener rencores contra ti a pesar de quién eres? El amor fue lo que movió al Señor para haberte predestinado, versículo 5, y te adoptó como su hijo, como hijo de Él, por medio desde luego de Jesucristo. Y que te quede claro, termina Pablo en la parte final del versículo 5, lo hizo por el puro afecto de su voluntad. En México diríamos porque se le dio la regalada gana. ¿Por qué a mí, Señor? Porque a Dios se le dio la regalada gana y te amó. Punto. Ay, hermanos, qué glorioso es estudiar esto en la Biblia. Hermoso. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, se aplica esto que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Sí se aplica para mí. Y perdónenme, pero también para ustedes. Déjenme repartir también para allá. Porque ya vieron que dice Deuteronomio 7:7, ¿por qué el Señor? El mismo principio. ¿Por qué eligió a Israel? ¿Por qué escogió al padre Abraham? ¿Por qué eligió un pueblo en el Antiguo Testamento? Bueno, Dios se los explica y lo hace de una manera muy clara. Cuidado con pavonearte, porque el Señor te recuerda por qué. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. No por ser ustedes más, y eso aplícalo a tu vida, hermana, hermano. No, el Señor no te eligió porque seas más que el otro. No. Yo te quiero pedir que miremos al incrédulo, que mires a tus amigos no convertidos con misericordia, con compasión, no con altanería ni arrogancia despótica de un fariseo hipócrita. El cristiano, si algo tiene por el Espíritu Santo en nosotros, es la humildad de ver lo que Dios hizo contigo, y eso no te tiene por qué dar motivo para que veas altaneramente al incrédulo, pagano, mundano, carnal de tu amigo, o de tu hijo, o de tu esposa, o de tu esposo que no están en Cristo. Debes de verlos con ojos de misericordia. En Deuteronomio 7:7 también es para nosotros. No por ser ustedes más que todos los demás pueblos os ha querido Jehová, sino que te escogió el Señor porque eras, ¿qué cosa? Así, querido, así quédate. Insignificante. ¿Qué somos delante del Señor? Insignificantes. Ustedes eran un pueblo insignificante. Es más, dice, el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Lo mismo que hizo contigo, hizo con Israel. Por cuanto Jehová te amó, os amó,
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, te rescató Israel de la servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Ven lo que movió al Señor? No, 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 porque seas tú aquel y grandioso y uy, es que yo, Señor, no. Por insignificante, por eso te escogió, por ser el más insignificante de todos los seres humanos sobre el planeta Tierra. No está tu elección condicionada a ningún mérito tuyo. Esto se lo recordó Dios a su pueblo y te lo recuerda hoy a nosotros en esta tarde. Fue el amor. Ese amor que Dios tiene por ti, por eso te escogió desde el principio para salvación. Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos santos y fuésemos sin mancha delante de Él. Y también lo dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó, otra vez los verbos, pasado, ya nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. Y Pablo sigue aclarando, vean el Espíritu Santo cómo nos da tanta información. Tampoco es por tus obras, no por nuestras obras. Lo hizo el Señor, Él te escogió, Él te llamó según el propósito suyo. Y la gracia, aquí ya se agrega otro ingrediente en la maravillosa salvación, fue el amor, fue la gracia que nos es dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Ahora, para terminar un poquito esta doctrina, Apocalipsis, capítulo 13. Aquí sí, mi amigo, te pido que si tienes dudas, te cerciores en esta tarde al venir a Cristo, arrepentido y creyendo en el Evangelio, de lo que te va a descorrer la cortina. Eso significa Apocalipsis en griego. Mira lo que el Señor hace, descorre la cortina y nos lleva al capítulo 13, versículo 8. En la tierra, está hablando de una escena con unas bestias, capítulo 13, pero vean lo que ve Juan. El apóstol Juan está desterrado en la isla de Patmos. El emperador Domiciano lo mandó para allá. Ahí a morir, ahí morían desterrados del imperio en esas islas. Hasta el día de hoy, todos los que viajan en esos viajes turísticos a la isla de Patmos, los llevan a unas cavernas y en una de las cavernas hay una placa a donde se refiere que Juan escribe el maravilloso, fascinante, impresionante libro que era el preferido de Isaac Newton, el Apocalipsis. ¿Y qué ve Juan? En la tierra adoraron los moradores de la tierra esas bestias cuyos nombres, ojo aquí, no estaban escritos en un libro, hermanos. En el cielo hay libros. Aquí en la tierra los contadores, no sé cuántos de ustedes sean contadores o cuántos llevan rigurosamente cuánto entró, cuánto salió, cuánto gasto, qué es esto, los libros contables. Una auditoría es exhaustiva. Cuidado y alteres una cosa de esos libros. El hombre usa los libros para tener con precisión un registro. Bueno, si eso hace un contador, si eso hace un auditor,
teniendo perfectamente todo, me tiene que checar y nada de fraude y nada de robos y nada de desvío de dinero. Imagínate el Dios del cielo, el control absoluto que tiene de lo que haces aquí. Y quien no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, mi amigo, ¿tu nombre está inscrito ahí? Estará nuestro nombre, amados hermanos, que estamos en Cristo, estarán nuestros nombres ahí inscritos en el libro de la vida del Cordero, que ya vieron desde cuándo fue crucificado, desde antes de la fundación del mundo también. El predicador inglés John Stott decía que en el libro del Génesis, antes de que Dios dijese, sea la luz, antes Dios dijo, sea la cruz. Y tiene razón. Esa es una frase bíblica. Antes de que Dios dijese, en el primer capítulo del libro del Génesis, sea la luz, primero dijo, sea la cruz. Y todavía Adán no había pecado. En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 8. Cuidado ahí, mi amigo, cuidado ahí. Mira lo que el Señor descorre en su cortina para que te asomes. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es. Está para subir del abismo e ir a la perdición. Me interesa lo que sigue. Moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres de todos esos moradores de la tierra no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Estará tu nombre ahí? ¿Estará tu nombre ahí si tú estás en Cristo y estás reflexionando en todo lo que estoy compartiendo con la seguridad para enfrentar los tiempos finales, de que tengas una salvación segura, garantizada, porque estás en Cristo, porque te arrepentiste, creíste en el Evangelio? Mi hermano, entonces tu nombre está ahí, está inscrito en los cielos. Pero dice la Biblia que hay moradores en la tierra cuyo nombre no está inscrito ahí. Si tú sigues leyendo Apocalipsis, vas a ver cuál es la tragedia más grande cuando Dios mande comparecer a todos aquellos cuyo nombre precisamente no están inscritos ahí. Los redimidos son aquellos entonces cuyos nombres están inscritos en los cielos, en ese libro del Cordero que fue inmolado. Por eso ahora, hermanos, entendemos cómo nos llama la Biblia a los cristianos: escogidos de Dios, elegidos de Dios. Se supone que la iglesia es la asamblea de los escogidos del Señor. Es el organismo vivo de los redimidos, de los escogidos del Señor desde antes de la fundación del mundo, que formamos parte de su cuerpo aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y venimos a alabarlo, a animarnos, a exhortarnos y a venir a estudiar su bendita palabra. Y por supuesto, hemos venido a proclamar la verdad del Evangelio de Cristo, para que en esta tarde no salgas por la puerta por donde acabas de entrar hace una hora sin Cristo y sin la seguridad de tu salvación. Vamos a ponernos de pie, por favor.